Bienvenidos a un nuevo episodio. Aquí vamos a hablar de un tema muy interesante que es el COVID, todo lo que ha sido la pandemia tal vez, la vacunación del COVID, que es un tema súper importante actualmente. Y tenemos dos invitados de lujo. Al lado de Quinto tenemos a Zafra, que ya estaba en el podcast de Le Jungle, una chimba, 26 años, es médico tras del hecho, entonces puede hablar cómodamente del tema del COVID. Y para los datos tenemos a Julián Gómez, que tiene 24 años, es administrador ambiental, pero actualmente se está dedicando para crear contenido de valor de todo tipo de datos que tengan que ver con la vacunación del COVID y también con COVID en Twitter. Nos cuenta con más de 9.000 seguidores en Twitter, si no me equivoco, y ya, empecemos. Bueno, primero que todo me gustaría saludar a Julián. ¿Cómo estás, Julián? ¿Bien o no? Hola, buenas noches. Muy bien, gracias. Que además está muy incógnito, nadie podrá ver la cara de Julián porque si revela la cara, seguramente el gobierno lo mata porque comparte información delicadísima, mentiras. Pero entonces, Julián, no sé si para empezar nos contaras, por ejemplo, ¿cómo es la vacunación de COVID en Colombia? ¿Cómo va el ritmo de vacunación en Colombia? ¿Cómo va en general actualmente? ¿Cómo va eso? Según tu experiencia y tus datos. Listo. Entonces vamos a hacer un repaso general de los datos en Latinoamérica, porque es lo que tiene más sentido, ¿no? Compararnos con países de la región y no con países europeos o países asiáticos que están en otras dinámicas y pues en cuestiones socioeconómicas es otro mundo, ¿cierto? Uh-huh. Sí, Entonces, claro. diría que a nivel regional, hablando de países, o sea, Latinoamérica, Colombia ahora es el cuarto país con más población con el esquema completo. Dícese de las personas con esquema completo, los que tienen 2 dosis o los que ya se vacunaron con la de Janssen, que es solo una dosis. Actualmente tenemos un 19% de la población colombiana con el esquema completo. Estamos por detrás de Chile, Uruguay, República Dominicana. Uh-huh. Sí. En porcentajes, ¿no? Porque pues en población Chile, Uruguay tiene muchos, como 3 millones, o sea, en porcentaje, ¿cierto? Sí, claro, yo manejo los rankings, por decirlo así, de una manera relativa, no absoluta. Entonces, independientemente del número de población, utilizo son los porcentajes. Ahora tengo una pregunta. En cuestiones comparativas, Colombia, entonces me dices que estamos más o menos de cuarto. ¿Cómo lo ves en términos comparativos? ¿Estamos bien en términos de vacunación? ¿Está quedado el país? ¿Cómo está el tema con eso? Bueno, aquí es bien sabido que a nosotros nos gusta empezar las cosas tarde, ¿no? Y pues ustedes pueden ver que, digamos, países como Chile, Argentina, México y Costa Rica empezaron la vacunación hace más de 6 meses, desde diciembre a comienzos de enero. Nosotros empezamos el 16 de febrero, o sea, 50 días después que ellos. Entonces, claro, eso suscitó una ola de problemas y de conflictos, sobre todo en las redes sociales, sobre que el gobierno no estaba haciendo las cosas bien o que no había negociado las vacunas a tiempo, ¿cierto? Empezamos muy lento, pues eso sí tengo que ser enfático, es que empezamos demasiado lento, con unos días Sí. en los que solo vacunamos 5.000 personas, 2.000 personas, ¿cierto? No fue así sino hasta marzo que empezó a despegar La la cosa. masiva, sí. Sí, a finales de marzo. Ya, ok. Ok. O sea, el comienzo fue tardío. Bueno, aquí al médico, aquí que solo el único que está vacunado es el médico, ¿no? Zafra es el único que está vacunado en este instante, imagino. O Julián ya. Sí, no, ya, la cosa es que Colombia participó en un sistema que se llamó el sistema COVAX, que es un sistema de coacción como tal global, que pues, están filántropos, millonarios, que lo que hicieron fue como comprar vacunas a las empresas, pues ya que estos estaban financiando como tal más que todo la Pfizer y la AstraZeneca, y lo que hicieron como tal fue distribuirla en los países tercermundistas, entre ellos Colombia. Por eso es que al principio nos llegaron tan pocas vacunas y ese momento estamos sufriendo, en este momento nos está llegando pocas vacunas de segunda dosis de Pfizer. Exactamente por eso, porque el gobierno no se ha puesto las pilas y no ha comprado más vacunas Pfizer. Solo estamos con las regaladas de las Janssen.
O sí, pues no se han informado por esa parte. Sí. Ahorita, de Ahora, momento sí. yo creo que aprovechando también el espacio, porque inclusive para resolver mis dudas, pero también para mucha gente que pueda estar escuchando que quiera resolver las dudas de ellos. En Estados Unidos está la vacuna de Johnson, que creo que se llama Johnson, o sea, es la vacuna Johnson. Y dicen que el mismo fabricante trae Janssen a Colombia. ¿La calidad de la vacuna es muy diferente entre ambas? ¿Es similar o cómo es la vaina? No, es la misma. Lo que pasa es que la Janssen tiene una efectividad nada más del 75% sobre complicaciones, a diferencia de la Pfizer, que hasta la segunda dosis o completa tiene hasta un 95% de efectividad, Ya. siendo esta la diferencia más grande y pues el modo de acción, porque la Pfizer Moderna utilizan un sistema que es RNA mensajero, que es directamente una proteína de nuestro cuerpo que simplemente se introduce en nuestro núcleo para producir la proteína Spike, que es la proteína como tal que, pues, del virus. A Sí. diferencia de lo que es Janssen, lo que es Sinovac y lo que es AstraZeneca, que lo utilizan es un mecanismo de virulencia, siendo un adenovirus como cápsula, que introducen como tal la proteína en este virus y este es el mecanismo de transporte. Pues ahorita hablaremos de las complicaciones de las vacunas. Y sí, exacto. Y ahora que Zafra abrió el tema este de que, por ejemplo, que es bien sabido de que la Pfizer tiene 90 y pico por ciento de efectividad y la Johnson, por ejemplo, 70 y pico, que digamos que de pronto lleva a que mucha gente solo quiera ponerse esa Pfizer, por ejemplo. Me gustaría hacerle, por ejemplo, la pregunta a Julián, o sea, ¿usted qué opina de las personas que están empezando a decir, no, yo solo me vacuno con Pfizer o yo solo me vacuno con X vacuna porque es la mejor, bla, 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 bla? O sea, ¿usted qué le diría a esa gente o no sé, qué opina al respecto de eso? Bueno, la gente del común que no sabe lo del tema de vacunas, pues sí, obviamente preocuparía una vacuna sobre otra, ¿no? Entonces, digamos que el problema no, el beneficio que tuvo Pfizer es que fue, si no me equivoco, la primera vacuna que se empezó a aplicar prácticamente en todo el mundo, ¿cierto? Fue la que más le hicieron propaganda en un principio y fue la que mostró unos resultados, digamos, más potenciados con primera dosis, a diferencia de Sinovac, por ejemplo, o Sputnik, con resultados de Argentina. Entonces, obviamente eso implementa o mete un chip en las personas del común que no saben del tema, en querer como clasificar o jerarquizar unas vacunas sobre otras. Ahí para complementar esa parte, o sea, no significa que el 75% sea malo, sino que es que la idea como tal es llegar a la inmunización de rebaño. O sea cual sea la vacuna, la idea como tal, la vacuna ¿qué hace? La vacuna no te hace como que ahí, no te va a dar COVID, te puede dar COVID igualmente. Lo que impide la vacuna es como tal las complicaciones de gravedad, ¿ya? Y que la infección que vos podés transmitir, o sea, cuando ya estás vacunado, sea de un menor virulencia o de mortalidad hacia otras personas. Ah, o sea, en ese caso, si yo estoy vacunado, por ejemplo, y tengo COVID, y le puedo transmitir con menos dificultad Esa es el la virus idea, a una persona no digamos, vacunada, por esa es ejemplo. la idea. Ya, yo eso no me lo ¿Esa sabía. es la Eso fue idea lo que o ya llevó. está probado que sirve, No, que funciona es No, así? así. o sea, esa es la idea de la vacunación masiva, como tal, porque es que el COVID ya se volvió una enfermedad endémica, como tal, ya la tenemos en todas las regiones, en todo el mundo, o sea, es una pandemia ya pasó y ya se volvió endémica, porque ya está en todas las regiones del mundo y ya está establecida. Y como Endémica tal, es que, endémica es que ya durar para siempre, pero pues como va a estar controlada, pues no hay exacto, problema. exacto, exacto. La idea como tal es, sea, digamos, el dengue es una enfermedad endémica de las regiones pacíficas, de las regiones humedales. Esto ya se volvió endémica como tal de todo el mundo, o sea, en todo el mundo ya existe y para disminuirlo, o sea, la vacunación es esa forma de disminuir la gravedad de infección. Ahora, pues, no sé si hablaremos de las cepas y todo eso. Ya, No, y total. eso por el otro lado ya, o sea, hablando del tema de si es Pfizer o nada, o la jerarquización de las vacunas, yo también querría como preguntarle a Julio, como si nos pudiera dimensionar el problema de la gente que está como evadiendo esa vacunación, la gente que no le gusta ir a vacunarse, porque si no es Pfizer no es nada, o si no es esta no voy. O sea, yo querría saber realmente qué tan grande es el problema en cuanto a esa evasión de la gente a no vacunarse. Más allá de un tema de ignorancia o de desconocimiento, para no sonar tan duros, acá hay un tema de propaganda, como les decía al principio. Es que si ustedes se fijan en las demás vacunas,
han habido una especie de desinformaciones. Con la AstraZeneca la hubo y fue muy fuerte. Sí, En el caso sí, claro. de los trombos que ocurrieron en el Reino Unido. Y con la Janssen también, la relación con el síndrome de Guillain-Barré, que es uno en 130.000, las trombos en uno en 140.000. Entonces, claro, ¿qué tengo yo? Tengo, digamos, 130.000 personas, por poner un ejemplo, pero si esas 130.000 solo se enferma uno, a nivel mediático, ¿qué es lo que tiene más peso? Al que le cayó mal la vacuna, Claro. que los 129.999 personas que no sintieron nada. Entonces es como cuestión de eso. Ya, ok. Ahora, yo creo una pregunta rápida, porque yo escuché ese tema, como el tema mediático lo escuché con todas las vacunas, pero con una que sí yo nunca volví a escuchar qué pasó, y creo que no sé qué pasó, y no sé si Julián sabe qué pasó con la Sputnik, qué pasó con esa vacuna al fin. Nunca llegó a ¿Con Colombia. cuál vacuna? Con la Sputnik, la La de Rusia. Sputnik 5. Fue Bueno, la primera en salir, ¿no? No, junto con la Pfizer iban como muy igualados. Siempre. Sino que Rusia se demoró mucho en publicar los resultados de segunda fase y pues eso generó una polémica ahí. Bueno, temas de Sputnik, pues en Colombia no la hay, no creo que la haya. Tenemos resultados de Argentina, donde es la que más han aplicado, junto con AstraZeneca. Tenemos que la efectividad de mortalidad en la segunda dosis es del 93%. Entonces es una vacuna muy eficaz y de hecho comparada con AstraZeneca y Sinopharm, es la que tiene mejor porcentaje de efectividad en la mortalidad. 93% frente al 88% de las otras dos. Sino que, como decía el otro invitado, Oscar, que es el tipo de vacuna, ¿no? Sputnik no es de tecnología de ARN mensajero, sino del otro tipo, de adenovirus. Entonces, esa tiene, digamos, una desventaja porque se demora un poquito más en ser efectiva, ser eficaz, y se establece a lo largo del tiempo, mientras que las otras más rápidamente tenemos un porcentaje de eficacia mayor. Y ahora en cuestión de precios, cuando un país va a negociar cuál es la vacuna más cara y cuál es la vacuna más barata, ¿y por qué? ¿Yeah? Bueno, en cuestión de precios, tengo entendido que la Sinovac es la más barata y la AstraZeneca es la más cara. No sé ¿La si me puedo AstraZeneca es la más cara confirmar. por encima de la Pfizer? La Pfizer en realidad no tengo entendido, no sé cuál sería como el precio por dosis o por frasquitos que lo venden. el problema es que de la Pfizer y la Moderna, que no ha llegado aquí a Colombia, que igualmente sigue siendo de ARN mensajero y la efectividad también es alta, de más del 90%. ¿Qué pasa en esos casos? Al ser que los países como Estados Unidos y los europeos colaboraron con los laboratorios para la producción de esta, ellos acapararon completamente las dosis. Siendo que por eso es que, digamos, Estados Unidos en este momentico, ya que el grupo de no vacunación está siendo muy fuerte y está afectando la capacidad de vacunación del país, por eso es que comenzaron a regalarnos a nosotros. ¿Y cuáles nos regalaron? Pues la que no querían las personas, siendo Johnson Johnson. Ya. Ahora, ese es otro Claro. fenómeno, ¿no? Que en Latinoamérica creo que no ha impactado tanto el tema de la gente que no se quiere vacunar. Creo que en Latinoamérica es la mentalidad. Digamos, en este momentico que estoy en el hospital en el que estoy, es sitio de vacunación, hay mucho temor sobre, digamos, no sé dónde saca la gente, porque hay muchos mitos sobre eso, de que en 3 años, si te vacunas, en 3 años te vas a morir. No sé dónde sacan eso, si la vacuna apenas lleva un año, ¿cómo vas a saber si en 3 años te vas a morir? Es que Ahora eso es lo los- que yo quería, es que yo quería actuar, o pues no es que piense así, pero quería ponerme en el punto de vista de una persona antivacunas y dar argumentos o dar afirmaciones que dicen ellos para ver cómo lo contrarrestaría Julián y Zafra. Por ejemplo, una de ellas es mucha gente dice, no, digamos que la vacuna, ¿quién me asegura que en 5 años una vacuna no me mate? Muchas personas tienen miedo a eso, que no, que me vacuno y en 2 años me muero porque algún químico me mata en 5 años y nadie responde por eso. ¿Cómo, o sea, quién puede probar eh, eso? bueno, no sé si esa pregunta la quiere responder Julián, digamos, de la composición de la vacuna, porque pues ahí ya hablaríamos de esa parte. Pues porque los componentes son muy sencillos, o sea, Pues digamos de la no estoy Pfizer. hablando, pero no estoy hablando de componentes, sino más bien de ese punto en Bueno, específico. listo.
o sea, eso no, en este momentico no hay estudios porque es que la vacuna lleva 2 años en estudio, no siquiera completado los 3, y la gente ya piensa que te vas a morir porque sí, o sea, no saben por qué, pero te vas a morir. Pero no sé, la verdad, yo dentro de mi ignorancia digo, en una vacuna tienen que probarla y la tienen que decir, bueno, después de 10 años, ¿qué pasó con la vacuna? No, nada, listo, siguió inmune. O no, hasta el o me momento equivoco. no se sabe, digamos, en este momento se están estudiando si se requerimiento una tercera dosis o o sea, en ese momento hasta una tercera dosis para las nuevas cepas que están llegando. Como, digamos, en Colombia ya tenemos la cepa alfa, beta, gamma, que es la brasilera, y ya está llegando la delta, que apenas se supone que estaba llegando, pero ya han habido casos de mucormicosis en Bucaramanga, sé que hay en Bucaramanga, en Villavicencio, en Cali han habido, y pues son de uno, o sea, hay muy pocos, pero ya han aparecido desde el comienzo de la pandemia. O sea, ya la veníamos trayendo desde hace tiempo, pero los reportes habían sido muy pocos. Además, porque en Colombia, lo que pasa es que nosotros no hacemos estudios. O sea, en Colombia la parte como tal de investigación es muy pobre. Es muy pobre. Nuestra investigación no pasa del grado B o grado C. Que de para revistas patarroyo. como tal, como de medicina, como son las Lancet, como, bueno, X, no publican en eso, ya que no tenemos la capacidad de investigación suficiente. Entonces no sabríamos aquí, digamos, nosotros pues nos guiamos obviamente las guías uno estadounidenses o las guías europeas. Nosotros no exactamente. tenemos nuestras propias guías acá. Pero sirven, o sea, lo que hagan allá, si están echando la misma vacuna que acá, pues claro, sirven esos estudios. Igual pero no somos iguales. Es una debilidad del país porque no sabe cómo se comporta su gente, o sea. Claro, exacto. Exacto. Bueno, pero ¿qué tiene Julián por decir al respecto? No sé si tenga algo por decir. Bueno, pues por acá tengo un dato que es sobre la composición de las vacunas, que la agencia gubernamental de los Estados Unidos, la CDC, que es los Centros para la Prevención y el Control de las Enfermedades, si uno busca la vacuna, le aparece ahí, no contiene huevos, preservativos, látex y metales, y le aparece a uno una lista de los ingredientes para que la gente se informe, ¿cierto? Lo que pasa es que no todo el mundo va a revisar esa información o va a buscar en Google, ¿qué componentes trae una vacuna? Entonces, digamos que el tema de los antivacunas, que es muy fuerte en Estados Unidos, en Canadá y Europa y Japón, sorprendentemente es más fuerte que en Latinoamérica, donde se supone que hay menos estudios, ¿cierto? Allá claro. El sentimiento antivacuna es bastante arraigado, ¿no? Entonces, claro, todo es como con teorías conspirativas, entonces cualquier cosa es a favor del sistema y, bueno, los Illuminatis y todo eso que causan autismo. Totalmente. Que digamos, hay una imagen editada de Bill Gates con los ojos verdes y tiene una vacuna en la mano y decía, en el 1976 los casos de autismo eran uno en 100,000. Y para el 2020 los casos de autismo es de 1 en 36. Es una cantidad de información que pues ponen ahí que no tiene ningún fundamento ni una base sustentada en un estudio, sino que es todo como por conspiraciones. Lo mismo han dicho con las redes 5G. Entonces, no sé. Sí. Es que hay muchas cosas de teorías conspirativas y más que todo en esos países porque la información está ahí, claro. Y ellos pues cogen cualquier cosa. Pero siento que no respondió a mi pregunta. O sea, ¿quién le garantiza a uno que en 5 años esa vacuna no digo matar? No hay garantías, pero no, digamos, ¿qué te puedo decir? ¿Qué componentes, digamos, tiene? ¿Qué componentes tiene la Pfizer? La componente tiene como tal la proteína, BNT, no me acuerdo cuáles son los números que tiene, eso es un chorrero de largo. Tiene propenilglicol, ¿qué el propenilglicol qué es? Eso está en las comidas, en empaques, en toda parte. Este se ha visto que es el componente alérgico que puede causar reacciones adversas, como tal de esas vacunas. Como parte de las otras vacunas, de las que son causadas por adenovirus, que son de transporte viral, ¿qué es lo que causa como tal esta parte? La cápsula del virus, que puede causar lo que vimos ahorita, el síndrome de Guillain-Barré, que eso es lo que se está estudiando ahora. Que es muy poco probable. Que ya habían dicho poco probable, pues hasta ahora sí es poco probable. Para los de malas, la verdad, o sea, un caso en 130 mil muy de malas. Entonces hay ganarse la lotería al revés.
¿Qué? Entonces, que tenemos que tener en cuenta que, bueno, con Johnson, que nada más es una dosis, entonces 139.000 por personas vacunadas. Pero siendo las otras que son por dosis, ahí ya lo miraríamos diferente, porque sería 139.000 por dosis. ¿Ya me entienden? O sea, multiplíquelo por 2 y entonces te daría un número reducido. Ya. Ok. No, ok. O sea, digamos que la seguridad de las vacunas sí está para eso, pero entonces yo tengo una pregunta capciosa y me van a decir si sí o no, Zafra y Julián. De todos los argumentos que han escuchado contra la vacunación, ¿hay alguno que les suene medianamente sensato que pueda justificar el tema de no vacunarse o no? ¿Qué dices, Zafra, que no? Claro, hay unos que son locos, pero hay otros que uno, digamos, como ciudadano común entendería. Yo no conozco nada de temas de medicina porque pues no estudié eso, pero sí, digamos con lo que uno ha leído en internet, se ha informado. Digamos que la desconfianza más sensata que yo podría decir es la rapidez con la que sacaron las vacunas. La gente obviamente va a decir, uy, pero es que la sacaron en menos de un año, o sea, no, una vacuna se demora una eternidad, 3, 5 años, por ejemplo, porque no han sacado vacuna para el VIH, que por cierto una vacuna está en fase 3. Entonces digamos que en el común es ese como el miedo, ¿no? Es que la sacaron muy rápido y uno no sabe qué tenga porque es algo nuevo. Esa excusa, yo siento que es muy barata, no sé si me corregirá acá el doctor, pero el coronavirus ya existía desde antes, incluso ya se había advertido de que este virus podría causar la pandemia que estamos pasando hoy mismo. O sea, esa excusa de que las rapidez no, ya habían bases. Siento yo que ya hay bases de investigación frente a este virus porque siempre hay como una lista de qué virus son o qué tipos de enfermedades pueden causar próximas pandemias. En el 2012 hubo una infección por un tipo de coronavirus que era el MERS. ¿Qué pasa? Este era transmitido por los camellos y es el primo del coronavirus SARS-CoV-2. ¿Esto qué ayudó? Esto ayudó mucho, ya que las bases como tal virales de este eran muy parecidas. Entonces, cuando se desarrolló la vacuna contra el MERS, se tomaron bases de este y además las formas científicas, o sea, los prototipos que se sacaron de estas vacunas son nuevas. Estas son vacunas que nunca se habían hecho, o sea, de esta tecnología nunca se había hecho nunca una vacuna. Las vacunas antes eran de virus atenuados o virus muertos. Atenuados, que el virus estaba ahí, pero lo teníamos controlado. Y virus muerto, que solamente era la proteína y ya. ¿Listo? A diferencia de estas, que lo que están utilizando es, digamos, la Pfizer y la Moderna, que son en este momento las que, como forma científica, son las más modernas, literal. ¿Por qué? Porque utilizan una proteína de nuestro propio cuerpo, que es un RNA mensajero, que es una proteína que nuestro propio cuerpo utiliza, que como su propio nombre lo dice, es mensajero, que lo que hace es enviar desde el citoplasma hacia el núcleo e introducir como tal directamente en nuestro ADN una partecita que codifique para la proteína que se necesita. Entonces lo que hace es que nuestro propio cuerpo codifique esa proteína, que es la proteína Spike, que es la que como tal, bueno, pongámosle el chusito pues del coronavirus, los que no sé si han visto la foto que tiene un poco de chusitos, esa parte. Esto lo que hace es que nuestro cuerpo pueda reaccionar ante esto cuando se presente. Entonces ahí el sistema inmune ataca. Entonces, ¿dónde actúa exactamente? Sobre los linfocitos TCD4, que son los linfocitos T, los comandantes pues de nuestras defensas. O sea, yo creo que para explicarlo fácilmente, literalmente no es el virus debilitado, sino un mensaje y el cuerpo con ese mensaje aprende a defenderse. Exactamente, sí, tal cual. Y hay otra conclusión y es que no, o sea, la vacuna en sí misma no es tanto una composición de químicos, o sea, no es meterle... Pero espere, yo quiero decir otra cosa. Tengo otro dato, pero otro pensamiento. O no otro pensamiento, otro argumento de esos que yo he escuchado muchos argumentos antivacunas y me he puesto a pensar. Digamos, el COVID-19, saquemos en porcentajes, y Julián que le encantan los porcentajes. Primero me gustaría decir, Julián,
no sé si usted tenga una tabla de los porcentajes de el radio de fallecimientos según edad y el ratio de fallecimientos entre el total de casos. Me servirían esos datos. Listo, sí. Bueno, antes de responder a la pregunta, me gustaría hacer una aclaración sobre el tema que estábamos tocando sobre los argumentos antivacunas. Es el caso de la desconfianza de la vacuna por salir tan rápido, por tratarse de un virus que nunca se había escuchado en el común. Es que yo lo digo con base a la gente del común, porque pues Zafra y yo pues ya sabíamos que sí, los coronavirus han existido, pero es que si ponemos eso en relieve de la población, o sea, ¿quién iba a saber que es que un coronavirus ya se estaba formando y iba a volverse una pandemia potencial, ¿no? Entonces, digamos que para mí me parece sensato que haya una desconfianza por la rapidez en la que se sacan las vacunas, pero obviamente hay que ir más a fondo y no todo el mundo lo va a hacer, o sea, no todo el mundo va a investigar, uy, ¿por qué salió la vacuna tan rápido? No, sino que es como que lo primero que le venden a uno. Claro. No, exacto, el tema es ese, precisamente porque son las personas que más importa de alguna manera que estén convencidas de vacunarse. Antes de que Juan Diego vaya a hacer su pregunta, yo voy a decir solo un dato curioso que hoy inclusive estaba hablando con una tía y me di cuenta de eso porque ya he tenido varias personas. Pero espere, y los datos de las muertes y por eso, las muertes lo voy a decir como apunte y después seguimos con la pregunta de Juan Diego para que Julián esté listo con los datos. Pero curiosamente, las personas que en mi alrededor y en mi familia específicamente he notado que tienen más dudas hacia las vacunas son las señoras mayores. En mi caso, o sea, falacia anecdótica. Sí, no, bueno, es una falacia, sí. Yo sé que es una falacia, pero es una falacia. Es una anécdota. Sí, o sea, pero no, generalmente, bueno, se podría decir que de pronto yo sí creo, o sea, es un pensamiento mío, no sé si sea verdadero o no, que los jóvenes están más dispuestos a vacunarse que muchos, o sea, yo estoy ahorita también hay otro dato que imagino que Julián también lo tiene, que en Colombia el 50% o no sé cuánto porcentaje, pero ya mínimo hay un 20-30% de personas que pueden vacunarse y no se han querido vacunar. O sea, que tienen toda la posibilidad del mundo de ir al centro de vacunación porque están priorizados o ya simplemente por ser mayores de 35 años en adelante se pueden vacunar, pero no lo han hecho porque no quieren por el temor a la vacuna. Me imagino, pienso yo sinceramente que entre los jóvenes ese porcentaje va a ser mucho más bajo. Bueno, ahora sí, Julián, con los datos, por favor. Pero vas tu pregunta, o sea, Julián, listo, los datos para tu pregunta. Los datos míos eran que si tiene el ratio de muertes y también y casos graves, también si los tiene sería bueno, entre edades, o sea, de 70 a 79 tal porcentaje, de 80 tal, de 20 a 10 tal porcentaje, y el ratio también del total de casos con el total de muertes en Colombia y el mundo, para sacar otro argumento antivacuna. Ok, a ver. Listo. Voy a empezar, digamos, con el porcentaje de muertes con base al total de muertes COVID-19 reportadas, ¿cierto? Porque es diferente tratar, digamos, la cantidad de muertes según la población del rango etario. Entonces, manejándolo primero, los mayores de 79 años antes de la vacunación, en promedio, abarcaban un 29% del total de los fallecidos del país. Después de la vacunación, ahora tenemos un 16%. Entonces, ahí es que hay un beneficio, un impacto de la vacunación tremendo. En los de 70 a 79 era un promedio del 27%. Ahora estamos hablando de un promedio del 18%. Entonces, también ha bajado bastante. Y obviamente, como estamos hablando de números relativos, esos porcentajes se exceden a los demás arriba, pero no significa que más jóvenes mueran, sino que en cuestiones relativas todo tiene que sumar 100%. Claro. Hay una cosa que es de la inmunosenescencia, refiriéndome a esto de que cuando tú vas envejeciendo, tu sistema inmune se va volviendo también viejo, ya no reacciona igual a las mismas enfermedades. ¿Listo? Entonces, por eso es que se vio que las personas de mayor edad debían ser las priorizadas para la inmunización, porque eran las que tenían más probabilidades de complicarse. Yo tengo una pregunta para Julián y es, ¿qué piensa él sobre las personas, digamos, aquí en Colombia, que apenas se vienen a vacunar,
que son las personas que tenían enfermedades autoinmunes, que ese fue, a mi parecer, un error gravísimo para Colombia. Como la artritis. ¿Sí? Como el SIDA. Ya. Hay unas enfermedades huérfanas también, ¿cierto? Sí, señor. Sí, ahí cagada porque ese grupo debió ser priorizado junto con los de mayores de 79 años. ¿Por qué? Las comorbilidades. Ajá. Es que bueno, o sea, en teoría pero en teoría esos eran los que más duro también les podría dar. Yo no había pensado en eso. Estadísticamente les dio más duro. O sea, representaban un porcentaje más alto en las muertes y en las hospitalizaciones. Exacto. Muertes COVID-19 en personas con VIH también fueron altas. Es que ese fue el problema, porque ¿qué hace el VIH? Disminuye nuestra respuesta, como les dije ahorita, del linfocitos TCD4, disminuye el número, y pues al tener menos, pues nuestro cuerpo no reacciona bien. ¿Ya? Entonces, en ese fue un fallo completo del Ministerio de Salud, porque ¿qué hicieron? No, listo, todo para los viejos, y además, a los viejos pusieron primeras dosis, se concentraron en poner primeras dosis a lo loco, y ahora estamos en el problema que hubo una demanda que ganó, como que la Corte Suprema la acaba de ordenar, porque es que el gobierno dijo, no, pues, pucha, no tengo más vacunas Pfizer, pues lo voy a aplazar para 3 meses, sin ningún estudio, porque no hay estudios que digan que eso es verdad, que eso se puede hacer. Y joden a la gente con la segunda dosis. Pues es que la idea, o sea, es que no sé si haya estudios o no, la verdad, yo leí que si había estudios, que había un estudio e incluso que había un país que está implementando eso de primera dosis universal, que era Canadá, de Pfizer. No sé si sea cierto. Se ha visto, hasta los 21 a 28 días se puede vacunar la segunda dosis o hasta máximo 2 meses. 3 meses no se ha visto usted la eficacia como tal. Ajá, no se ha estudiado, o sea, nadie le asegura cómo reacciona el cuerpo. Como si funciona o no funciona, no sé. Hay resultados preliminares hasta los 57 días. Yo también querría saber primero saber si el esquema que está utilizando Colombia en vacunación es malo o bueno. Y también si Julián también tiene como estadísticas de qué esquemas han funcionado mejor, en qué países y cómo lo han aplicado, porque todos sabemos que los contextos de los países son totalmente diferentes. Usted no puede aplicar un esquema, a un país y no a otro, o por el otro lado, que sí se podría usar un esquema así generalizado de vacunación a lo largo del mundo. No, tiene que ligarse estrictamente a las situaciones del país. Digamos, nosotros no nos podemos dar el lujo de abrir una vacunación para todo el mundo porque, póngale que en 8 días nos quedamos sin vacunas, marica. Entonces, ese es el problema, ¿cierto? Digamos, en Canadá hubo el problema que al principio iban muy lentos en la vacunación, pero tenían demasiadas dosis. Ellos, de hecho, compraron como las dosis para 4 veces su población. O sea, una cosa exagerada. Y al principio esa gente estaba yendo a un ritmo lentísimo a comparación de Europa e Israel, que iban volando. Entonces, ¿qué hicieron? Tomaron la medida de, bueno, entonces tenemos vacunas de sobra, hagamos primera dosis universal. Abrieron todos los grupos etarios y vacunaron a todo el mundo. ¿Por qué? Porque ya tienen las dosis seguras para cuando tocara el tiempo de la segunda. Y es que vemos ahora Canadá con ya una población altamente vacunada en términos porcentuales. Aquí pues no podemos hacer eso porque tenemos un inventario de 7,5 millones de dosis, ¿cierto? Y nomás este quinquenio de edad que estamos manejando ahora, que es de 35 a 39, hay más o menos 4 millones de personas. Y el que le sigue de 30 a 34 también lo conforman otras 4 millones de personas. Entonces, en esos 10 años que estoy manejando yo ahí, ya superé lo que tengo ahora de inventario. Además, porque hay una incertidumbre de que, digamos, Sinovac ya llegaron todos los lotes de Sinovac, que eran 12 millones de dosis para Sinovac. Ya llegaron todas. ¿Qué pasa? En el mecanismo COVAX dependimos porque tenemos 20 millones de ese mecanismo y solamente ha llegado al 16%. De AstraZeneca tenemos 10 millones de dosis compradas, pero apenas hemos recibido el 8%. Mientras que con Pfizer ya hemos recibido el 66%. Entonces, sí nos estamos quedando cortos en cuanto al mecanismo COVAX.
han quedado COVAX. En todo el mundo creo que está quedado, ¿no? Sí, está Sino que es que el quedando mecanismo ambas. COVAX no depende de nosotros. Por eso depende de COVAX, pero entonces ellos están quedados también y nos jode a nosotros también. Claro, pero pues es que COVAX no es, o sea, ellos no se comprometen como tal, es una cosa, como te digo, Más sin filantrópica. ánimo de lucro, pues, o sea, que ellos están Sí, haciendo sí, porque yo quieren. entiendo. O sea, pero La el caridad. gobierno cuenta, pero el gobierno cuenta con esas dosis para aplicarlas este año, porque según este año necesitamos aplicar no sé Claro, cuántas dosis para llegar a la inmunidad de rebaño, Julián sabrá pero más que yo. no podemos depender de caridad. O sea, ahí, Exacto. porque, o sea, ¿qué gobierno, pues, o sea, no, pues mira, me van a regalar esto, pues, listo, yo no compro porque sé que me van a regalar estas cosas. O sea, Y es que ahorita están solo con Johnson, bueno, en Bogotá creo que hoy en día están aplicando es pura Johnson. pura Johnson. También, sí, Digamos, pura Yo quiero Johnson. una pregunta para todos y para Julián también. ¿Qué piensa, digamos, de que aquí no han llegado las diferentes vacunas? O sea, aquí nada más tenemos ciertas, nada más en este momentico estamos manejando 4 tipos de vacunas, habiendo ya en México que vacunan ya con todo el tipo de vacunas, siendo todas las chinas, Sinopharma, Sinovac, todas están vacunando, como también AstraZeneca, Moderna, Pfizer, o sea, todas están en esos países, pero aquí no han querido hacer negocio con el resto de farmacéuticas. ¿Qué piensan ustedes sobre esto? Yo digo que Pues, es cuestión de producción, ¿no? Digamos, los rusos, el estudio Gamelaya, que es la que produce la Sputnik, se ha visto muy quedado con la producción de las dosis. De hecho, Chile compró un lote gigantesco y los rusos pues todavía no se lo han enviado y ya Chile está pidiendo la devolución del dinero. Digamos que con lo de Colombia, pues yo digo que estamos bien con estas 4 laboratorios, Pfizer, Sinovac, AstraZeneca y Janssen y Moderna, que llega en unos días, llega el 26 de julio un lote de Moderna, siendo ya el quinto laboratorio, sino que digamos que el problema nosotros es que estamos dependiendo mucho del mecanismo COVAX, porque nomás del mecanismo COVAX son 20 millones de dosis, mientras que las demás son 10 o 12 millones. Entonces, como apenas hemos recibido un 16% de esas vacunas del mecanismo COVAX, digamos que hubiera sido mejor haber adquirido las vacunas por acuerdos bilaterales con las farmacéuticas directamente. O sea, de Pfizer compramos 15 millones y hemos recibido 10. Pero entonces, ¿por qué no compramos en vez de 15, 20? Y le quitamos esas 5 al mecanismo COVAX que está tan quedado, ¿no? Exacto. por la plata pedirán. Pero Colombia. Claro, claro. Y es que, espere, Juanes, yo siento que Colombia se está quedado justo en el momento donde más gente va a necesitar vacuna, porque se supone que Colombia está en un momento bono demográfico. Por si no sabía, un bono demográfico es la pirámide esta demográfica y justo estamos llegando a las edades donde hay más gente, porque se supone que Colombia es un país donde la mayoría de gente está en edad de producción, póngale desde 20 hasta 40, es donde hay más gente en el país. Entonces, justo en este momento ya no hay vacunas. ¿Y qué va a pasar? Nadie va a tener vacunas. Entonces, pienso que por ahí fue un error total, como lo decía aquí el doctor y Julián, el doctor Azafra, y que no, o sea, más por terquedad del gobierno de no hacer acuerdos y no hacer las cosas bien. Bueno, pero entonces ahí surge mi pregunta a Julián, no sé, ¿cómo van el cronograma de entregas? ¿Sí cree que lleguemos a la meta del gobierno de este año? ¿Qué cree usted con respecto a los datos que tiene Con el y ritmo que cómo va el estamos ritmo de manejando, vacunación? como estamos manejando ahora el ritmo, sí llegamos a 35 millones de personas parcialmente vacunadas de aquí a diciembre. Pero que, De o hecho, sea, el en diciembre ministro, ya llegamos. Parcial. de hecho, el Muy ministro importante esa fue parte que dijo Julián, parcialmente. Ujú. De hecho, el Eh, ministro salió con una meta más ambiciosa, que es tener parcialmente las 35 millones de personas para finales de septiembre. Y A este estamos ritmo no a... llegamos hasta allá. Pero hay Pero quisiera es que aclarar el que gobierno es parcialmente. especialista también en mezclar eso porque van a ser 35 millones de dosis acumuladas y van a decir, llegamos a la meta en septiembre. ¿Sí me entiende? Sí, O claro, eso sea, es lo que eso se es van a pegar. parcialmente, no necesariamente en segunda dosis. No, pero ni siquiera, porque, o sea, digamos que 17 millones de personas vacunadas con las 2 dosis son 34 millones de dosis. Lo pintan, dicen 34 millones de personas o 34 millones de dosis para que sea algo más grande.
Es que ¿Sí me entiende? 34, o sea, 34 millones de dosis significa que si la mayoría se aplica 2 dosis, Dos dosis, son ah, 17 millones de personas con el esquema completo. un engaño estadístico. Sí, Sí, o de sea, hecho, para sí, que... sí, Pues, eso se incluye en la demografía. esa es la información que ellos quieren dar porque es la que les conviene. Claro, Esa es la que No, conviene. el No van a gobierno no es decir, pendejo. obviamente, no, ya Ya es pendejo y no va a decir, no, tengo nada más 16 millones de vacunados. No, Bueno, va a pero decir bueno, y tantas entonces mi dosis. pregunta es, yo estos días estuve pensando, si las vacunas realmente sirven, la pandemia, bueno, se convierte en endemia, lo que sea, no me importa, pero la pandemia se acaba este año si las vacunas sirven, ¿no? ¿O qué No, dicen ustedes? no, no me diga eso, Zafara. No, no. No, Y Julián porque tampoco diga eso. no. no va a acabar. No, Porque porque es que Pero, el ritmo de mutación de este virus está marcando diferencia con diferencia de otras pandemias que han habido en el planeta, porque esta no es la única pandemia que hemos tenido como especie humana, sino que esta, a lo largo, se ha visto que ha tenido, pues como hemos visto, hay muchas variables sobre esta, y lo que está causando es que el ritmo de mutación es muy acelerado. Entonces, se probó la vacuna hasta con ciertas variantes, pero ahora con las variantes que están saliendo se está mirando a ver la necesidad, en este momentico está el estudio de si se requiere con Pfizer una tercera dosis, lo que dije ahora. ¿Por qué? Porque como están saliendo nuevas cepas, como la cepa delta, que esta lo que causa es una infección con mucormicosis, que es un hongo que le pasa al sistema respiratorio, y ahí nos complica la cosa. Entonces, estas mutaciones, al ser tan rápidas, causa de que las vacunas, la efectividad comience a disminuir. o sea, el día de mañana sale una nueva variante que ninguna vacuna puede contrarrestar y nos jodemos todos y chao. no, pues Pero no, tampoco es así ¿cuál es tan el punto? exagerado. Ok. No así ese punto, pero no Pues sabemos. yo pensaba que era imposible quedarme encerrado en la casa, usar tapabocas todo el día y está pasando. O sea, ya para mí nada imaginable, la verdad. Exacto, son cosas que no. Y es que, digamos, eso, digamos, han salido muchos estudios de buscando el origen del virus, porque hasta el momento todavía no se sabe el origen de dónde provino. Porque se han visto estudios que desde el 2019, la pandemia comenzó en diciembre del 2019 en China, supuestamente. Los estudios ahora informan de que desde octubre, se hicieron estudios como tal en alcantarillas y en pacientes respiratorios, en Italia, en Francia y en España, que se vio que el virus ya estaba presente en esas personas En desde octubre, antes de que comenzara la pandemia, sino que los chinos fueron los primeros en identificar el virus como tal. Identificar, y Dios mío, en o sea, ¿es soltarlo, perra. posible que el virus no haya empezado en China? ¿Quién sabe? No se sabe todavía. Sí, Ahora, algún día sabremos eso, ¿no? sí, no sé. Por otro lado, Pero espere, hablando aquí Julián, de ¿qué la... dice al respecto? No, pues ahí si hay teorías con vacunación, hay teorías con el origen del virus, pues hasta Bill Gates está ahí metido. Sí, sí. Y lo del término de la pandemia o que la vacunación sí Julián también sirve, dice que va a que pasar a final de año. 2021 pandemia full. Pero en los, Sí, es- todo en los, es- 2021 en o pandemia. sea, está pronosticado que Colombia, para tener la inmunización rebaño, antes de que llegara Johnson, nos íbamos a demorar 7 años en vacunar a todo el mundo. ¿7 No, años? ¿cuál? No, No, pero eso es relativo, porque es que no, 7 años, pero si estuviéramos manejando un promedio de dosis más bajito. Pero ahora con No, un por promedio eso, que cuando estamos en empezó, 300 o mil, sea, pues, como empezamos antes no, de sí. que estuviera la Johnson, pues con cuando llegó la 3.000 dosis Johnson, diarias, exacto, ni siquiera con la Johnson, Muy bajito. desde febrero, Ahora sí, que decía Julián. si estuviéramos en esos pronósticos, ¿no? Ahora cada vez pues va disminuyendo Por eso, ese ritmo, pero por pero eso le todavía digo no a hemos Julián, llegado a que esto termine a finales Julián de año. que tiene claro el ritmo, díganos si ustedes, digamos este ritmo de la última semana, si se mantiene hasta diciembre, ¿cuánta gente hay vacunada? Para diciembre. ¿Ya se alcanza la inmunidad de rebaño con eso o no? Los 35 millones alcanzan relajados. ¿sí? Sí. Dios mío, santo. Pero ¿cuándo se llegaría a esos 35 millones? A este O sea que ritmo, póngale que noviembre.
Noviembre. a este ritmo, Pero si totalmente inmunizados. No, totalmente en diciembre, con una vacuna en noviembre, ¿cierto? El problema es que si bajamos el ritmo, digamos que volvamos otra vez a 100.000, pues ahí sí ya se caga todas las estadísticas, todos los datos, o las reglas de tres que se manejan ahí. Y según entiendo lo que está diciendo Julián con respecto específicamente a la vacuna Sinovac, era que ya nos estaban llegando casi el 100% de los lotes, o sea, no podíamos contar más con Sinovac, ¿cierto? Según el portal del Ministerio de Salud, ya no hay más lotes de Sinovac por llegar, ya llegaron todos. Ya esperar a que compren más o COVAX. Falta esperar. COVAX. Faltan más de 9 millones de AstraZeneca, faltan 5 millones de Pfizer, faltan más de 8 millones de Janssen, faltan 10 millones de Moderna y faltan 27 millones de mecanismo COVAX. No, marica, de COVAX. ¿Y las de COVAX cuáles son? Y Moderna no ha llegado ni una sola. O sea, 10 millones tienen que empezar a llegar desde ahorita. Oiga, y para Julián, ¿cuántas Moderna compraron o planean que llegue? 10 millones. 10 millones. Llegan 200.000 de este lunes en 8. Llegan 200.000, juepucha. Bueno, o sea, yo creo que ese tema está calculado como el tema de que los lotes lleguen rítmicamente con la vacunación, pero aparte de los temas de demoras o cosas así, ¿qué factores podrían retrasar la meta de vacunación en el país específicamente? Con política, pero pues ahí entra mucho lo del gobierno, de las negociaciones que tengan con los laboratorios. Claro, marica. Uno piensa que no es político, pero termina siendo político porque son realmente los gobiernos los que hacen las negociaciones. Claro. Nosotros somos un país, nuestra economía en este momentico está flaqueando mucho. Entonces, en los países grandes potencias, que son los que están en este momentico acaparando como tal, o que ya están disminuyendo, porque pues ya no tienen tanta, o sea, ya ellos cumplieron con comprar todas sus vacunas. ¿Qué pasó? Pues todavía digamos, eso fue al principio de este año, que los laboratorios no podían suplir todas las dosis que estaban solicitando, porque todos los países llegaron como locos, no, véndame, y no tenían la suficiente capacidad de producción, ¿ya? Como en Colombia había laboratorios capaces de fabricar vacunas, pero todos esos laboratorios se vendieron, ya no sirven para acá, ya no producen vacunas. Por eso todo lo que a nosotros nos llega es importado. ¿Listo? Claro. Sí. Es un tema complejo y no sé si no sé. La verdad, todos piensan vacunarse acá, tienen 100% claro que la vacuna que llegue se la echan, ¿no? Me imagino que sí. O sea, ¿Que la qué? La vacuna, o sea, ustedes no van a ser de los que hay solo Pfizer, tal. O por ejemplo, esa cuál tiene pues. Lo que pueda. La que sirve es la que hay. La que sirve es la que hay. Solo que ahí hay muchas cosas digamos, la necesidad de la persona, ¿no? Porque es que ahora, digamos, siendo, digamos, vos una persona de negocio, de una empresa, pongamos, digamos, una empresa, que compraron Sinovac para ponerte, listo, la empresa compró Sinovac, pero vos necesitas viajar a países europeos o Estados Unidos, no puedes entrar, porque estas vacunas no son permitidas en esos países. Pero esto es temporal, esa medida ya la tomaron. Nosotros, Colombia está en la lista roja de Francia y Alemania. Y la Unión Europea no ha bajado como tal la regla de que Sinovac no está permitida en estos países, porque ellos tienen estudios como tal solamente sobre Pfizer, Moderna y AstraZeneca. Y ellos se guían por sus guías, no por las estadounidenses. Ni por las latinoamericanas, porque si no me equivoco, hay estudios de Sinovac en Uruguay. Bueno, yo la verdad he visto los tweets de Julián, o sea, es cierto. O sea, hay otros países como Uruguay y Chile que son más predominantes en la parte de estudios, como decía ahora, que Colombia. Pero me refiero específicamente que tienen los estudios de Sinovac. Entonces, como usted decía, Europa no se guía sobre esos estudios, sino prefiere hacer sus propios estudios. Y tampoco, y creo que en Europa tampoco es que estén vacunando con Sinovac mucho. Entonces, no con Sinovac. Pero bueno, yo la verdad espero que esta pandemia se acabe este año, la verdad. Un último mensaje ya para ir terminando, Julián, que le diré a algún
a los Pero antivacunas espere. Otro tema antes de por ahí ir cerrando, qué pena acá. O sea, porque hay otra cosa muy preocupante y es un rumor así, lo menos sensato que he escuchado, que es que con una dosis ya, se la he escuchado a mucha gente, que se ponen una dosis y no se vacunan la otra, porque dicen que con una ya se alcanza. Y yo quiero saber si Julián tiene esa estadística, o sea, la gente que se vacuna con una dosis, pero no se vacuna con la segunda. ¿Y qué pasaría ahí? O sea, en términos económicos de salud, ¿cómo podría afectar esta parte? Que la gente que se vacuna solo con una y no decide vacunarse por la segunda. Bueno, eso ya es cuestión de las personas. Por acá tengo un dato que me está hablando de los esquemas completos y esquemas incompletos, ¿cierto? Entonces, Sí. voy a hacer espera, estoy viendo aquí, digamos, en los mayores de 80 años, hay 1.049.000 población proyectada al DANE, solamente se han vacunado 822.524. O sea, Esquemas completos, claro, entonces quedan más de 200.000 que están ahí volando y bueno, y al fin, ¿qué vamos a pasar acá? Hay más de 200.000 que ni siquiera han completado el esquema. Y yo tenía un dato que lo voy a ver en este momento, es que de ese millón de los mayores de 80 años restantes hay 98.676 que son los que no han recibido ni siquiera la primera dosis. que seguramente es porque no han no querido. quieren. Sí. Sí, claro, ya a las alturas de la vida es porque no quieren, Exacto. que es el 10%. Digamos, Julián, vos Y qué ese, pensás y ese, que... y ese, y ese porcentaje va subiendo como hasta 50 años, o sea, ya no es 10%, sino 20, bueno, no sé cuánto sea, pero va subiendo, más de 10, seguramente, ya he escuchado. Eso lo Pregunta, veremos Julián, más adelante. ¿tenés el Pero bueno, porcentaje? pero yo creo que no solo la gente que le da COVID también va a aportar para la inmunidad de rebaño, ¿no? Más la gente vacunada, Claro. entonces ya va a servir de algo. Esperemos, yo espero que ya no se acabe esta pesadilla. La No, tampoco es inmunidad del pesadilla, ya COVID estoy como bien enfermedad normal. solo te da por 3 meses. 3 meses. Ok. Tampoco se sabe, la verdad. Es que el COVID es muy raro. También dicen que hay gente inmune, bueno, tantas cosas que se dicen. Bueno, otra cosa. Pero, Julián, vos tenés el dato de pacientes priorizados que están en UCI, en complicados, que estaban priorizados en vacunación. El viceministro puso ese dato, entre el 70 y el 85% de los que están en UCI u hospitalizados estaban priorizados y no se vacunaron. Y ahí también, Esa sí la vi. que nosotros en Colombia, pues por tantos mitos y tantas cosas, además los ancianos, pues más que todo ellos, porque es que, por eso es que digamos, pues yo que no soy de aquí de Bogotá, pero la alcaldesa dijo que en ese momento dijo que vacunen a todo el mundo, porque los jóvenes son los que quieren vacunar, los adultos no, les vale chingo. es que eso está diciendo ahorita que se paró un momento, Zafra, que yo solo está teniendo la leve impresión que en mi familia, por ejemplo, esta mañana creo que fue o ayer, llamé a una tía tal y me comenzó a contar eso. No, yo desconfío de esas vacunas y ya me han dicho más tías de mi familia. Entonces digo, o sea, las personas que más están desconfiando sobre esta vacuna son en realidad los adultos mayores, porque son los que, no sé, o sea, no sé, tal vez por donde se informan, porque se han dicho muchas vainas, o sea, y yo Las personalmente, cadenas de WhatsApp. en WhatsApp, todas Sí, esas vainas. sí. Sí, o sea, La cadena de Rosario iba con el COVID ahí metido con la información. exacto, ¿sabes qué? Entonces yo digo, o sea, hay cosas que yo de verdad, yo dudo que siento que más adelante se van a esclarecer, o sea, lo que decía Julián del tema de la rapidez, para mí es un tema que pues, no se manejó, o sea, que el manejo de la información nunca fue tan claro, uno siempre lo que recibía en noticias era temas de se espera que en 4, 5, 7 meses, otros decían 2 años, se van a sacar vacunas, entonces digamos que desde el comienzo no hubo como una información específica de cuál iba a ser el proceder, tal vez porque era un evento tan nuevo para nosotros, entonces digamos que ni los medios de comunicación tenían clara la vaina. Perdón, pero el tema es, pero el tema es que yo creo que más que todo la desinformación respecto a ese tipo de cosas, porque a mí me han mandado videos, es que muchos me han mandado videos de Barranquilla, me han mandado videos de Medellín,
de viejitas que llegan y pum, se vacunan en el día y en las noches les ponen las cucharas, les ponen las monedas, les ponen todo. ¿Sí? Entonces... Juanes, por favor, cálmate. Pero eso no, o sea, significa nada. digo es que hay muchísimos medios para que usted reciba ese tipo de información y pues puede ser que las personas en ese grupo de edad se informen más que todo por ahí. Entonces, a ver, yo solo he escuchado un argumento. Solo he escuchado un argumento sensato por el cual algunas personas no se vacunan con vacunas específicas y me parece completamente respetable. Y es que algunas de las vacunas, y son la mayoría, utilizan fetos o elementos que son de bebés, o sea, para su producción utilizan fetos, o sea, no me acuerdo cuál es la palabra exacta, pero utilizan partes de fetos, mejor dicho. Que eso es algo que ya está muy normalizado, lastimosamente me parece que esté tan normalizado, pero ya hay un informe que saca cuáles vacunas tienen eso. Entonces la iglesia prohibió, pues sugirió a los creyentes no vacunarse con ese tipo de vacunas porque pues una iglesia católica, por ejemplo, se opone al aborto. Ese argumento es el único que me han dado a mí para decirme, yo me vacuno con X, no con Y. O sea, no es que no se quieran vacunar, pero hay una vacuna que no me acuerdo cuál es, que no ha utilizado ningún elemento abortivo, o sea, como un bebé, sino que todo tiene en producción. No tengo ni idea de dónde, pero no utiliza ningún, o sea, nada que vulnere. Entonces la persona me dice, por creencia y porque me opongo al aborto, me opongo a eso. Es el único, cuando dice la pregunta sensato, para mí es el único, porque tiene como un fundamento de eso, o sea, por mi creencia. Pero el resto yo creo que son cadenas y temas como de que, no sé, marica, todo lo que sacan, todo lo que... Yo solo voy a decir esto, yo hoy, Julio, no me vacunaré. No. No. No sé. Hoy, mañana puede que amanezca con ganas de vacunarme, pero hoy la verdad no tengo ganas de vacunar. Así me odien y eso que no soy antivacunas, pero no sé. Qué pena. Es una decisión de cada uno, pero ahí la cosa es, digamos, el problema no sos vos. El problema no sos vos, sino que es que, digamos, lo que pasa es que vos podés ser asintomático completamente. Salís, que yo no sé qué, te fuiste a rumbear, normal, llegaste a tu casa, el problema son tus papás y tus abuelos. Sí, exacto. Y si están vacunados, y si ya están vacunados. Diferente. Te puede dar igualmente. No te acabo de decir que es que lo que no te cubre es que contra la infección te puede dar, pero te va a dar menor. Va, bueno, por eso. Bueno, pero sí, es un tema complejo. Porque vos igualmente no estabas vacunado. O sea, el virus... Bueno, igual, sí, ya tendré tiempo para pensar esa vuelta. Así, no, esa es decisión de cada uno. No, o sea, yo sé... No, yo creo que nos van a terminar obligando. No, ahorita no, pero o sea, para el otro año, ya en Francia están obligando. O sea, hay un punto que comparto con Juan Diego, no sé ni qué aquí me Julián, pero yo me acuerdo que desde el comienzo yo seguía a personas que son políticas, no políticos de gobierno, sino conocen de política. Y desde el comienzo, es decir, yo era marzo, abril del año pasado, decían que esto iban a ser obligatorio. ¿Y cómo se hace obligatorio? O sea, el gobierno a ti no te va a obligar y te va a decir, yo lo obligo a usted a vacunarse, pero sí, por ejemplo, comienzan a sacar los certificados de vacunación, los países donde usted puede bajar con o sin vacunas, eso es una manera indirecta de obligarlo, marica, porque si fuera una decisión tan libre, pues como se espera que sea libre o como se promulga que sea libre, yo podría moverme entre los países porque fue una consecuencia de mi decisión personal, pero, no sé, o sea... Pero es que yo en eso sí soy dictatorial, yo en eso sí soy bien dictatorial y es porque, digamos, prima el bien común ante el bien individual, entonces, pues, es que no vamos a dejar meter al hueco por una mayoría que no se quiere vacunar. Sí, exacto, o sea, sí, y en Estados Unidos es grande, en Estados Unidos, usted cree, y es mucha gente antivacunas, o sea, ya en Estados Unidos el que no está vacunado es porque el que no está, y yo creo, ¿cuánta gente votó por Trump? 70 millones, mínimo la mitad de 70 millones, 35 millones son antivacunas. Ese país está dividido en dos. Sí. Totalmente. Y no tiene nada más, pues, bueno, no sé. Malo sí tiene, porque es que es una cosa de salud pública, o sea, no es una cosa de salud. Venga, le digo una cosa rápida que pensé estos días. El COVID, si a mí me da COVID, sin tener en cuenta mi edad, tengo 2% de morir, o sea, 98% de efectividad de no morir. Hay vacunas que me dan 99% de no morir, entonces, ¿cuál es la puta diferencia de tener o no tener vacuna? Explíqueme eso, puede que yo esté equivocado. La propagación. Y soy ignorante. La propagación del virus como tal. Pero la muerte porque no. Esa es la idea, porque esto es una enfermedad de salud pública. La explicación científica. Pero es que usted es joven, pero entre los viejitos, ¿qué? Sí, es verdad. O sea, digamos que vos vas a estar en un lugar público y vos no vas a estar solo.
Vos vas a estar con mucha gente que sabrá Dios qué enfermedad, vos no sabes qué enfermedad tiene, qué comorbilidad tiene, si es gordo, si es hipertenso, si es diabético. Y si Vos no está tenés ni vacunado idea. esa persona. ¿Y vos cómo sabes que está vacunado? No, es que prima el bien común ante lo individual, entonces ahí digamos que el egoísmo no tiene cabida. Pero bueno, pero entonces, olvidémonos del bien común, ya para terminar, lo de la afectividad de la muerte, que a mí sinceramente, si soy 100% sincero, a mí me interesa no morir. O sea, y a mis papás Es también, que o sea, no es solamente no y a todo el morirte. mundo. La sola cosa no es solo morirte, sino es las complicaciones que puedes tener. ¿Por qué? Que Porque te es la puede mandar al entrada a hospital UCI, igual. es el riesgo de estar hospitalizado o entrada a UCI. Que vos Está entras bien. a También UCI y influye. es que no te morís por el COVID, te morís por las O los complicaciones efectos que puede secundarios, tener. sí, verdad, perdón. Pero, No, o sea, sí, yo entiendo, pero hay un pero. O sea, explíqueme eso del porcentaje de muertos. O sea, el no estar vacunado me implica casi el mismo porcentaje de no morir de COVID que al estar vacunado. No, señor, porque es que ahorita ahí ya me estás hablando de COVID en general y el COVID ya no es algo general, sino que es que ahorita estamos hablando de cepas. ¿Listo? Sepas. Las cepas son diferentes de tipo de mortalidad. Ahorita la cepa delta tiene una mayor mortalidad. La cepa, la gamma que llegó, que era la inglesa, y esa tenía una mayor virulencia, o sea, tenía mayor posibilidad de yo poder contagiar a más personas. transmisión. Está bien, ¿Ya? sí, tal vez me vacune, cada día voy cediendo más. Entonces, es la cosa de salud pública. Yo Esto no es una enfermedad. sinceramente, bueno, le copio eso. El único problema que yo tengo es que a mí, como usted me dijo, ¿quién me asegura que a mí me vacune? Y en 5 años me vuelva ciego. Estoy siendo muy conspiranoico, pero nadie me lo asegura y nadie me no, asegura. ¿quién le asegura ya que se va a hubiera venir vuelto mañana? ciego. ¿Quién te asegura que no? ¿Quién te Y asegura que lo que te vas a morir, que no te vas a morir o que te vas a morir? ya, Nadie, porque ya no se hay había ya. puesto con las estudios. vacunas que le aplicaron de niño. Si O nos sea, vamos a morir, que nos todavía no hay muramos un todos. Ya. estudio suficientemente Yo creíble. conozco una señora que estaba re asustada por el COVID y vio que todos sus familiares estaban, y es de las personas que piensan, no como yo, pero que piensan, si yo me vacuno, me muero. Y la vieja, todos sus familiares se vacunaron. Y se vacunó para no quedarse sola, que no, que todos se mueren, yo también me muero, no me quedo sola en este mundo. Pues la señora estaba loca, la señora ya se fue a ir a una finca sola, que en los últimos, bueno, yo creo que eso es todo por hoy, muchachos. Ya va Listo, terminado. entonces ya vamos a hacer un mensajito de cierre, Julián. Ya nos diste cómo viste el panorama y cómo está el panorama de vacunación en Colombia. La verdad que sabemos que tienes muchos datos y de verdad que hacer ese tipo de información para la gente te convierte en una persona de demasiada utilidad para la situación que estamos viendo en este momento. Y reviso tu Twitter y, marica, full de información y eso me parece una gran labor. Entonces, ya para cerrar, ¿qué quisieras decirle a las personas en relación, como estamos hablando hoy específicamente del tema de vacunación, pero como hacia dónde ves el panorama? Primero auxilio es un panorama de tranquilidad, ya nos diste más o menos que sí, pero un mensajito para la gente, como si, qué tan importante es el tema de vacunación, cómo va el proceso, ya para cerrar. Bueno, gracias ahí por las palabras. Bueno, pues cada quien es libre, cada quien tiene la decisión de vacunarse o no, pero lo que estoy seguro es que a medida que pase el tiempo, cada vez va a haber más gente que entre en confianza y termine accediendo a la vacuna. Okay. Y ojalá que esto sea el fin de esta pesadilla, porque mucha gente ha sido bien afectada, más que todos los médicos, los familiares que se han muerto. Y también... A uno que le paguen. Sí, Zafra, ¿qué tienes? ¿Qué tienes por decir finalmente? El gobierno no paga. Dice, ay, los héroes, qué chimba, pero paguen. Total. ¿No te han pagado? ¿No te han pagado? ¿No te han pagado? No, ni mierda, y no han dado ni el bono COVID. ¿Lo prometieron o qué? Eso no lo escuché. ¿Sí? Pero hace rato. No lo han pagado a todo el mundo. No, marica. No, o sea, bueno, Zafra, algunas Acá la cosa. para los oyentes y para que te vieran en un podcast. Eso es lo que quiere decir, gobierno hijo de puta, págueme, pero... Bueno, ok. Pero no, entonces no no le digan negro a los médicos, páguenles. Y que cambien los contratos de OPS. Ok, sí, es cierto. Quinto, para el registro. Quítate la cachucha que la última vez que te vamos a dar con ese pelo porque el podcast de lunes que sale... Se recuca esa vaina, bueno. Va a quedar calvo porque saben a 100 likes. Bueno, muchas gracias por acompañarnos y llegaron hasta acá, Julián.
Un regalo para las personas que llegaron hasta acá. ¿Cuál es la mejor vacuna? ¿Cuál es la vacuna que todo el mundo se iría a poner sí o sí? Yo sé que cualquiera sirve, pero ¿cuál es la mejor? Arroyo. No le meta el bollo. No. No le meta el bollo. No sé, hijo de puta. No, no tengo autoridad para decir cuál, entonces no. Listo. Me fajardeo. Y ahora sí, la última ya para irnos. No, ya, chao, gracias. No, gracias. espere, no, usted porque se le olvida siempre lo más importante. Julián, ¿cuáles son tus redes sociales para que la gente te vaya a seguir? Sé que estás en Twitter, pero no sé si estás en otra plataforma para que la gente te siga. Estoy en Twitter como @nevirus96, en Instagram como @nevirus69. Ah, listo, al revés. Listo, ahí sube información. En ambas subes información, ¿sí o no? No, solo en Twitter. Lo otro sí es para chimbear la vida. Listo, acá. Bueno, pues gracias a todos por vernos. Juan Dieguito, ya, tú dices que chao, nos vamos. Chao, nos vamos.